Hola, hola a todos, bienvenidos. Hoy en Lenguarte vamos a estudiar los diferentes verbos irregulares en el tiempo pasado. Si te gusta este video, recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales. Puedes descargar esta clase con un link en la descripción. ¡Empezamos! Si quieres revisar las formas regulares del pasado, puedes mirar este video donde te explicamos en detalle cada una de ellas. Es importante también decir que los grupos de verbos irregulares en el tiempo pasado son diferentes de los irregulares en tiempo presente. Como bien sabes, el español es un idioma que tiene muchas formas irregulares. Grupo 1. Verbos con infinitivo inducir. Este grupo de verbos cambian la C de su infinitivo en J. Recuerda que, similar como en el presente, las terminaciones finales dependen del tipo de infinitivo ar, ir. Entonces, para el verbo conducir tenemos yo conduje, tú condujiste, él condujo, condujimos, condujisteis, condujeron. Otros verbos similares son traducir, yo traduje, producir, yo produje. Otro verbo similar es el verbo traer, yo traje, tú trajiste. Grupo 2. Verbos con final huir, en el infinitivo. Estos verbos cambian la I o la E del infinitivo en Y. Esto pasa solo en la forma de él y en la forma de ellos. Eso significa que el resto de formas son regulares. Entonces, para construir, yo construí, tú construiste, pero él construyó, nosotros construimos, vosotros construisteis y ellos construyeron. Para un verbo como leer, tenemos yo leí, leíste, él leyó, leímos, leísteis, pero ellos leyeron. Otros verbos similares son huir, yo huí, él huyó, destruir, yo destruí, él destruyó, creer, yo creí, él creyó. Otros verbos con un cambio similar son caer, yo caí, él cayó. Grupo 3. Verbos con cambio de vocal. Estos verbos son los mismos verbos que tienen cambio de vocal en el presente, pero para el pasado solo son irregulares los verbos con infinitivo ir. Entonces, sentir es irregular, pero pensar no. También este grupo es irregular solo en la forma él y ellos. El resto de formas es regular. Estos verbos tienen tres tipos. 1. Verbos que cambian la E del infinitivo y E. Estos verbos cambian la E del infinitivo en I para las formas él y ellos. El modelo es el verbo sentir. Yo sentí, tú sentiste, pero él sintió. Sentimos, sentisteis, ellos, ellas sintieron. Verbos como sentir son preferir, yo preferí, él prefirió, hervir, yo herví, él hirvió. Verbos que cambian la E en el infinitivo por I. Igualmente que los verbos como sentir, estos verbos cambian la E del infinitivo en las formas I, solo para él y ellos. El modelo es el verbo servir. Yo serví, tú serviste, él sirvió. Servimos, servisteis, sirvieron. Verbos como servir son yo pedí, él pidió. Reír, yo reí, él rió. Sonreír, yo sonreí, él sonrió. Repetir, yo repetí, él repitió. Verbos que cambian la O en el infinitivo por UE. Los verbos que cambian la O del infinitivo en UE solo lo hacen en la forma él y ellos. El modelo es el verbo dormir. Yo dormí, tú dormiste, él durmió.
dormimos, dormisteis, durmieron. Verbos como dormir son morir, yo morí, él murió. Grupo 4. Verbos con cambios en la raíz. Estos verbos tienen cambios totales en el infinitivo. Pueden clasificarse en verbos que tienen una U o una I, pero cambian de formas diferentes. Estos verbos tienen las mismas terminaciones, un poco diferentes que las normales. Estas son los primeros verbos de cambio con U son poder, yo pude, tú pudiste, poner, yo puse, tú pusiste, saber, yo supe, tú supiste, caber, yo cupe, tú cupiste, estar, estuve, estuviste, tener, tuve, tuviste, andar, anduve, anduviste. Los verbos con cambio I son hacer, hice, hiciste, querer, quise, quisiste, querer, quise, quisiste, venir, vine, viniste, decir, dije, dijiste. Un par de verbos similar, pero diferentes son ser o ir. En el pasado tienen la misma forma yo fui, tú fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Dar, di, diste, dio, dimos, disteis, dieron. Grupo 5. Verbos con cambios de ortografía. Estos verbos tienen cambios solo en la forma yo. Este grupo tiene 3 tipos. Los verbos con infinitivo en final car, en final gar y en final sar. Verbos con final car. Estos verbos cambian la C del infinitivo y agregan una QU. El modelo es secar. Yo sequé, tú secaste, él secó, secamos, secasteis, secaron. Verbos de este tipo son sacar, saqué, atacar, ataqué, aparcar, aparqué. Verbos con final gar. Estos verbos agregan una U después de la G del infinitivo y las terminaciones. El modelo es el verbo llegar. Llegué, llegaste, llegó. Llegamos, llegasteis, llegaron. Verbos como llegar son rogar, yo rogué. Verbos con final sar. Estos verbos cambian la Z del infinitivo y agregan una C. El modelo es el verbo comenzar. Comencé, comenzaste, comenzó, comenzamos, comenzasteis, comenzaron. Verbos como comenzar son adelgazar, yo adelgacé, empezar, yo empecé, casar, casé. Ahora es tu turno para practicar. Puedes decir estos verbos en pasado, hacer en la forma tú. Tú hiciste. Tener en la forma ellos. Ellos tuvieron. Decir en la forma vosotros. Vosotros dijisteis. Excelente práctica. Esperamos que te haya gustado la lección. Continúa con la práctica del español y escribe en los comentarios qué otros verbos tú quieres estudiar. Nos vemos en la próxima clase. ¡Adiós!